En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a este su programa Viva y Eficaz. Es para mí un privilegio que usted siempre sintonice este programa para escuchar las lecciones que el Señor Jesucristo impartió cuando estuvo acá en la tierra. Estamos estudiando el libro de Lucas y estamos en el capítulo 11, oyendo las denuncias que Cristo pronunció contra los fariseos y también contra los escribas y los sacerdotes, o sea, las denuncias de Cristo contra los religiosos de su época, que habían hecho o habían dado prioridad y más importancia a sus criterios, pensamientos religiosos y teológicos inventados por él, a los ritos inventados por ellos, que a la palabra de Dios. La denuncia fundamental de Cristo contra estos religiosos es que los religiosos habían invalidado la palabra de Dios por la tendencia de sostener lo que no se podía sostener, que eran los ritos que los fariseos religiosos de aquel entonces se habían inventado. Esto es una advertencia también para nosotros, para los pastores, para los líderes de la iglesia, para los líderes que dirigen el comportamiento teológico doctrinal y la práctica del culto en las denominaciones. Unas denominaciones le han dado más importancia a las tradiciones propias de esa denominación que a la palabra de Dios. Y este pasaje y estas denuncias y juicios que Cristo pronuncia contra los religiosos que han invalidado su palabra, esto es una advertencia para nosotros, los religiosos de nuestra época, de nuestro tiempo. Yo pienso que es sabio que los pastores, que nosotros, los pastores, los maestros, los dirigentes en las iglesias, pienso que es sumamente sabio de que nosotros reflexionemos, porque hay muchas prácticas referentes al bautismo, referentes a la Santa Cena, referente a ciertos ritos que practicamos que deben de ser puestos nuevamente o analizados nuevamente a la luz de las Sagradas Escrituras. Hay una tendencia de practicar ritos y costumbres de nuestra denominación sin reflexionar. Lo hacemos de una manera así como por inercia, de una manera automática, por inercia, sin reflexionar si esas costumbres que en el tiempo pasado quizá funcionaron, pero que en el tiempo presente no funcionan. Pero lo importante es esto, que analicemos las prácticas religiosas que hacemos constantemente, semana a semana, en nuestra iglesia local, a la luz de las Sagradas Escrituras. No sea que estemos cayendo en el error con que cayeron los fariseos, los escribas y los sacerdotes en la época de nuestro Señor Jesucristo, que ellos
quizás no se dieron cuenta o tal vez sí se dieron cuenta, pero por su orgullo, su prepotencia, ponían sus criterios, sus doctrinas y sus prácticas religiosas por encima de la palabra de Dios. Y cuando se hace eso, entonces estamos cayendo en el pecado gravísimo de invalidar la palabra de Dios en aras de nuestros criterios y costumbres y tradiciones meramente humanas. Entonces vamos a continuar porque la denuncia del Señor contra los fariseos es que ellos también les dicen en el verso 42, ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello, o sea, sin dejar de diezmar. Ay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Jesús había observado que eso de hacerse religioso conlleva en sí un peligro, el peligro de volverse arrogante, el peligro de volverse orgulloso. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes y todos los religiosos del pueblo de Israel, esa élite que se encargaba de predicar la palabra del Señor y de administrar la religión judía, habían caído en el pecado de la arrogancia, prepotencia. Ellos se creían de que eran una élite muy especial que estaba por encima del resto del pueblo de Israel. Eso ha sido una tendencia en todas las religiones del mundo. Usted puede estudiar la historia de la humanidad y usted va a ver que los pueblos religiosos, los religiosos formaron una élite privilegiada que estaba por encima del resto del pueblo. Pues estos amaban las salutaciones en las plazas. Ellos procuraban vestir de una manera muy especial para que los reconocieran como personas sumamente piadosas y religiosas, y gustaban de caminar por los lugares donde había mucho tránsito de personas para recibir el halago y el saludo del resto del pueblo de Israel. El Señor había notado esto en ellos. Ellos dicen que amaban también las primeras sillas en las sinagogas. Estaban tratando hasta compraban los más ricos de Israel que tenían la costumbre los sábados de ir a la sinagoga, compraban las sillas, los asientos que estaban más cercanos a donde se ponían las escrituras y donde estaba el púlpito y donde el rabí se sentaba para dar instrucción bíblica al pueblo. Entonces, los menos importantes de la ciudad de Israel, del pueblo de Israel, se sentaba en las sillas de atrás y los más importantes se sentaban en la silla de adelante y pagaban, es decir, ya tenían comprado el lugar, el asiento, y nadie podía sentarse sino él o su familia en esos asientos. Y esta era una muestra de orgullo, de arrogancia, de prepotencia. Esto era una muestra que ellos se creían muy especiales.
A veces yo observo eso también en algunos púlpitos. No lo digo a manera de criticar, pero siempre nosotros los pastores debemos de ser cuidadosos de no hacer aquellas cosas que pueden ser mal interpretadas por la congregación. A veces cuando uno va a predicar a ciertas iglesias, lo invitan a pasar al púlpito, a sentarse en unos asientos que parecen tronos. Pues yo siento vergüenza de hacer eso. No es que soy humilde, no. Más bien soy cuidadoso de no dar expresión a esa arrogancia y orgullo que es propio de todo ser humano. Y irme a sentar en una silla que parece un trono. No es necesario hacer eso. Si a usted lo han invitado a predicar, siéntese ahí en lo más cercano del púlpito, ahí en la primera fila, a la par de los demás hermanos. De todas maneras, ¿quiénes somos nosotros? Dice Pablo que nosotros somos siervos, colaboradores de Dios y nada más. Absolutamente nada más. Que nos conformemos con el enorme privilegio y honor de ser llamados siervos de Dios. Con eso nos debe de bastar. Entonces el Señor había observado esa tendencia de los fariseos que amaban la fama, que buscaban la fama, que iban a los lugares donde había mucha gente porque amaban las salutaciones que implicaba que la gente se inclinaba ante ellos. Y cuando hacía la gente esto, ellos, los fariseos, se sentían importantes, superiores a los demás, a las demás personas del pueblo de Israel. Y cuando iban a la sinagoga, ellos se sentaban en la primera fila, Y los que tenían dinero ya habían pagado al jefe o a los que administraban la sinagoga, ya habían pagado por adelantado, tal vez un año por adelantado o 2 años, el asiento principal, los asientos primeros. Esto repugnaba al Señor, porque si hay algo que molesta, repugna y que el Señor odia, es la arrogancia, el orgullo humano. Por eso Él expresó esta máxima, que todo aquel que se exalta será humillado, pero que todo aquel que se humilla será exaltado. Debemos de ser personas mansas y humildes de corazón, como el Señor nos dijo. Sean como yo, dijo el Señor, manso y humilde. Y el Señor nunca anduvo tomando formas, métodos, expresiones que denotaban que Él era superior. No, Él dijo, ejemplo he dado, que así como yo me he inclinado para lavaros los pies, así también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Él nunca anduvo en una carroza cargada por 4 personas. Él nunca anduvo en un carruaje especial que exaltaba su dignidad, su persona o su honor. Yo estoy entre vosotros, dijo el Señor Jesús, como el que sirve. Él dijo, ustedes me llaman Señor y me llaman Maestro,
Y ustedes están diciendo bien, están expresando una verdad. Yo soy el Señor y soy el maestro de ustedes. Pero si yo, el Señor, ¿verdad?, he lavado vuestros pies, debéis lavar vuestros pies los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Debéis serviros los unos a los otros, asumir la actitud de siervo, porque yo estoy aquí entre vosotros, no como el que es servido, sino como el que sirve. Entonces Jesús condenó esa práctica de los religiosos de todos los tiempos, de toda la historia de la religiosidad humana. Y le repugna que en la iglesia, en las iglesias locales, los líderes asuman esa misma actitud. Si somos personas que se nos llama líder, debemos de entender que en la Biblia liderazgo implica humillación y servicio. Entonces el Señor condena esa actitud de los fariseos que amaban las salutaciones, que buscaban que la gente dijera cosas buenas de ellos. Se alimentaban de la fama, se alimentaban su corazón y su alma del aplauso y del halago de los demás. Les gustaban los títulos, esos títulos como reverendísimo y cosas así. Eso les encantaba a ellos porque los ponía a ellos en un pedestal superior a los demás. Y nosotros no debemos de caer en esa trampa de ninguna manera. Esto está escrito aquí para la amonestación de nosotros. Basta con que nos digan, hermano fulano de tal. A mí me debe bastar con que me digan, hermano Oscar. Para mí ser hermano de los hermanos, de los hijos de Dios y hermano de Cristo es el más grande privilegio. Y eso nos debe de bastar a todos nosotros. Que nos llamen siervos, siervos del Señor. Entonces, en el verso 44 hay otra denuncia de parte del Señor contra los religiosos, contra los fariseos. Y también allí van incluidos algunos sacerdotes y también van incluidos los intérpretes de la ley, que eran los escribas, o cualquier otra persona que tuviera privilegios como miembros del Sanedrín, que eran los que gobernaban al pueblo de Israel. Entonces el Señor dice también, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan por encima de esos sepulcros no saben que andan sobre esos sepulcros. Aquí hay una denuncia severa, muy severa. Y aquí también el Señor ilustra aquel principio que dice que para lo que a los hombres les es sublime, para Dios le es abominación. Los fariseos, los escribas y los religiosos de todas las religiones del mundo, y si usted y yo nos creemos religiosos, debemos de poner cuidado. Los fariseos, los escribas, habían adquirido una gran habilidad de llegar a parecer lo que no eran. La gente los tenía por personas honorables, por algo sublime lo que ellos hacían, porque ellos decían que representaban a Dios y las cosas espirituales del reino de Dios. Entonces ellos habían adquirido una gran habilidad para parecer
delante del pueblo lo que para parecer lo que no eran. Por eso el Señor utilizaba la palabra hipócritas. Mañana vamos a hablar sobre esto de que ellos eran sepulcros y que la gente caminaba sobre esos sepulcros y no lo sabían. Lo espero mañana y tengamos cuidado con la arrogancia, con el orgullo. Basta entender y comprender que somos siervos de Dios y objetos de su gracia y de su misericordia. Mañana lo espero, aquí en su programa. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.